Sí, buenos días compañeros, mi nombre es Cristian Heriberto Monjo Olivarría y estoy cursando actualmente con ustedes el seminario temático 1 del doctorado en tecnología educativa del Centro Escolar Mar de Cortés. El tema que me toca hablar es la innovación educativa de hoy. La escuela está en crisis, en realidad siempre lo ha estado. Muchos han sido los análisis desde distintas perspectivas que le han pronosticado su inminente hundimiento o una muerte a cámara lenta, pero esta institución, al igual que la Iglesia, mantiene una rara y enorme capacidad de supervivencia, a pesar de sus múltiples disfunciones y de que siempre ha sido remolque de los cambios sociales, tecnológicos y culturales. Como bien sabemos, la escuela es una institución formadora de individuos que siempre debe estar en una permanente renovación. Hoy, con el aceleramiento tecnológico y el acceso a la información, es necesario hacer una revisión en el papel actual en el que se desenvuelve. Nuevos escenarios entre la continuidad, el cambio y la incertidumbre. La enseñanza adquiere nuevos significados para poder relacionarse con las tecnologías de información de la comunicación, para poder leer y entender mejor la realidad y para asimilar el propio tiempo, la rica tradición cultural heredada y otras muchas expresiones culturales emergentes y cambiantes que, dicho sea de paso, siguen en buena medida ausentes de la cultura oficial escolar. La cultura la percibimos como aquellos comportamientos aceptados dentro de una sociedad, los cuales son transmitidos en gran parte dentro de un proceso educativo, ya sea formal o informal, el cual ahora se encuentra en un proceso de transformación debido a la penetración de las tecnologías de información. Es evidente que algo ha cambiado en las escuelas de la mayoría de los países, a pesar de las carencias absolutas de los recursos que se mantienen en algunas, en donde ni siquiera disponen de los útiles para escribir y de un techo donde cobijarse en caso de lluvia. Pero hablamos de otras cosas, de lo poco que han cambiado los contenidos, se han actualizado más que revisado y modificado, y de las prácticas escolares tradicionales centenarias. Los cambios en general han sido más epidérmicos que reales. Los recursos dejan de ser parte, precisamente son parte vital del espacio áulico. Sin embargo, la concepción del quehacer docente es el que debe actualizarse para desempeñarse pertinentemente como tal en el nuevo escenario del siglo XXI. Los artefactos tecnológicos cumplen idéntica función que los libros de textos y se limitan a dictar las mismas lecciones de siempre. Cambia el formato, pero nada más. Pero esto requiere un tratamiento más atento y matizado, y nos ocuparemos de ello más adelante. Por lo tanto, no basta con usar dispositivos tecnológicos y pensar que ya hemos mejorado el aprendizaje. Debemos dar un uso racional a la nueva gama de herramientas en donde realmente podamos utilizar su potencial de manera acertada. Este nuevo modelo formativo requiere una mayor sintonía entre el pensar y el sentir, y entre el desarrollo de la abstracción y los diversos aspectos de la personalidad. Se trata de asociar en un mismo acto de significado y en cualquier propuesta educativa el conocimiento con el afecto, el pensamiento con los sentimientos, el razonamiento con la moralidad, lo académico con lo personal, los aprendizajes con los valores. El aprendizaje significativo es un proceso de construcción a través de experiencias vividas relacionadas con los contenidos que se imparten en el aula, por lo que continúa la asimilación de conocimientos de manera continua fuera del salón de clases. Estamos hablando sencillamente
del logro de una educación integral, una meta que ha estado presente históricamente en todas las pedagogías innovadoras, o de lo que en versión postmoderna Gardner ha desarrollado en su teoría de las inteligencias múltiples, o la UNESCO ha definido en el informe de Delors como los 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir. Gardner y Delors, 2 grandes visionarios de la pedagogía, establecieron las vertientes a seguir en la mejora de la educación. Renovación pedagógica, el neoliberalismo y la incertidumbre ante el futuro se plasma en una reducción drástica del papel del Estado en las escuelas en beneficio del mercado, lo cual supone abrir las puertas a la privatización, a la indefensión de una escuela pública ya desatendida y a la desregularización de la enseñanza. Todo ello contribuye a incrementar la fractura social con lo consiguiente aumento de las desigualdades culturales y educativas. El capitalismo en la actualidad ha evolucionado de tal forma que el Estado se hace más chico, por lo cual desatiende muchas de sus responsabilidades al dejarlas en manos del mercado, jugando un papel de solamente mediador. Cambio, reforma y modernización. Significados y atributos de la innovación educativa. Existe una definición bastante aceptable y aceptada que define la innovación como una serie de intervenciones, decisiones y procesos con cierto grado de intencionalidad y sistematización que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. La innovación educativa en determinados contextos se asocia a la renovación pedagógica y también al cambio y a la mejora, aunque no siempre un cambio implica mejora. Toda mejora implica cambio. Fulán, 1992. La creatividad es un elemento complementario de la innovación, por lo que se invita a estar buscando nuevas estrategias para obtener los mejores resultados posibles. La diferencia entre innovación y reforma tiene que ver con la magnitud del cambio que se requiere emprender. En el primer caso, se localiza en los centros y en las aulas, mientras que en el segundo caso afecta a la estructura del sistema educativo en su conjunto. La mera modernización de la escuela nada tiene que ver con la innovación. Así, llenar las aulas de ordenadores, realizar salidas en el entorno, cultivar huertos o realizar talleres con frecuencia, mero diseños que adornan el paisaje escolar, pero no modifican en absoluto las concepciones de la enseñanza y el aprendizaje instaladas en el más rancio conservadurismo. Las reformas hablan en un sentido más amplio, en el sistema educativo en general. Lo expuesto aquí nos lleva a reflexionar sobre los distintos usos y significados de la innovación, a veces claramente mediatizados por modelos pedagógicos tradicionales o tecnológicos, y otras, como veremos a continuación, auspiciada por supuestos progresistas que cuestionan radicalmente los cimientos de la cultura y la institución escolar. Una innovación que no atiende lo necesario y las apariencias, sino que ahonda en las cosas importantes de una nueva formación comprensiva e integral. La tecnología por sí sola no mejora la educación, son solo un medio que sirve para elevar la calidad y abrir el abanico de posibilidades en cuanto a actividades se refiere, con una intencionalidad pedagógica. Algunas paradojas de la reforma. La historia y la realidad actual ponen en evidencia que las reformas no son ni el talismán mágico ni la panacea para resolver todos los problemas educativos, ni aún disponiendo de los recursos necesarios, como a menudo se requiere vender con una mezcla de idealismo y calculada retórica.
pero tampoco son, como otros pronostican, la causa de todos los males y fracasos de la enseñanza. Hay que evitar estas polarizaciones simplificadoras y analizar crítica pero detenidamente los distintos ingredientes, procesos, apoyos y resistencias, relaciones de poder e intereses manifiestos u ocultos que confluyen en toda reforma. El determinismo es una actitud que daña cualquier intención de mejora, por lo que el tener abierta la posibilidad de modificar las estrategias durante un proceso es la mejor manera de obtener el resultado más óptimo posible. El cambio o la metáfora puzzle. El cambio es como un puzzle acabado. Si falta una pieza, se resiente el conjunto. Por eso ha de ser abordado de modo sistémico, integrando las diversas acciones coordinadas y complementarias que afectan a toda la institución escolar y no solo a algunas partes o ámbitos aislados de esta. Divide y vencerás es uno de los dichos más comunes, el cual se emplea en este caso para entender que una reforma es un conjunto de piezas que se articulan entre sí y tienen su propio funcionamiento individual, que ayudan a lo general de todo un proceso. La innovación o la metáfora de largo río agitado. La innovación se centra más en el proceso que en el producto, más en el camino que en el punto de llegada. En efecto, no se ocupan tanto del resultado final en sí como sí de los múltiples pequeños resultados objetivos y subjetivos que van sucediéndose y encadenándose. El resultado final no es lo importante, sino el proceso que se sigue y los pequeños resultados obtenidos que en su conjunto dan la solución integral a un problema. ¿De dónde parten las innovaciones? Verticalidad y horizontalidad. Las reformas verticales concebidas de arriba abajo, al igual que los modelos de cambio basados en el saber de los expertos y en las prescripciones legales, reproducen en la escuela la división técnica y social del trabajo entre las personas que piensan y planifican y las que se limitan a recibir instrucciones y ejecutarlas mecánica y pasivamente. Las reformas llevadas a cabo desde las cúpulas no integran las necesidades que requieren las problemáticas. Las actividades como el trabajo de campo se usan para tener una percepción lo más posible apegada a la realidad y que se vean reflejadas en dichas reformas. Las innovaciones que parten desde abajo, desde el propio colectivo docente, tienen más posibilidades de éxito y continuidad que las que emanan desde arriba. También se dice, y no sin razón, que a veces se necesitan estímulos externos y propuestas de la administración para remover una institución anclada en su inercia y para despertar a un profesorado demasiado adormecido y preocupado únicamente por la defensa de sus privilegios e intereses corporativos. El retomar el sentir de las personas involucradas dentro del proceso educativo cotidiano, maestros, alumnos y hasta padres de familia, ayudará a las mejoras de la propuesta. ¿De dónde se produce más innovación? Hay suficientes datos, evidencias y argumentos históricos que explican por qué una parte del capital innovador más sólido y valorado nace fuera de la escuela y en su periferia: educación especial, marginación social, educación de las personas adultas, donde las instituciones están menos encorsetadas y se produce una mayor libertad de actuación, o que demuestran que en muchos lugares sigue siendo así. En mayor libertad produce la generación de ideas que pueden resultar acertadas debido a lo que puede ser el libre
de las presiones que pueden existir. ¿Dónde se produce? ¿Qué hacer para impulsar la innovación? Factores que la identifican. La principal fuerza impulsora del cambio son los profesores y profesoras que trabajan de manera coordinada y cooperativamente en los centros y que se comprometen a fortalecer la democracia escolar. Un compromiso que, siguiendo un movimiento de arriba abajo, se orienta hacia el logro de una educación integral que articula las experiencias del alumnado y los problemas sociales reales con la cultura escolar, superando la visión estrecha, tecnicista y academicista del rendimiento escolar. La vocación es un valor que se hace, por lo que el compromiso de elevar la calidad educativa debe venir acompañado de la responsabilidad, compromisos, estímulos entre los actores como son alumnos, maestros y autoridades. En esta sociedad democrática existen muchos sentidos comunes y racionalidades productos de las diversas expresiones ideológicas, y a la mejor manera de saber lo que es más correcto y razonable es partir del contraste y reflexión en torno a ejemplos y modelos de experiencias estimulantes y compartidas en el alumnado y el profesorado. Debatir las ideas ayudará a pulirlas para que se concreten en propuestas más pertinentes. ¿Por qué no se produce la innovación? Factores de dificultad: los enfrentamientos, las tensiones e inercias que impiden plantear alternativas y generar expectativas, la falta de planificación y coordinación, la aplicación homogeneizada y descontextualizada de la innovación que no tiene en cuenta la historia y la tradición del centro, las condiciones de su aplicación, los ritmos y tiempos a la hora de tomar decisiones y fijar prioridades, la disponibilidad y grado de implicación del profesorado, el saber del profesorado más basado en la intuición que en la fundamentación teórica y científica como consecuencia de una formación inicial y permanentemente sumamente precaria, y la rigidez de la organización y la gestión de los centros, así como de los espacios y tiempos escolares. La innovación puede verse afectada por el entorno, por los déficits que existen, por los tiempos inadecuados, cuestión por la cual se debe hacer un diagnóstico para asegurar el éxito de este. Las tensiones y contradicciones forman parte de la innovación. Es evidente que el conflicto genera posición de inhibición y rechazo, porque es un foco de tensión y malestar, pero constituye también un foco potencial de liberación de ansiedades y tensiones. Por eso, afrontar los conflictos es extraordinariamente beneficioso para provocar el cambio y fortalecer la autoridad del equipo docente. El estado de confort no ayuda a buscar mejoras, por lo que la inquietud por superar los estándares de calidad es común que exista malestar en algunos miembros del cuerpo docente a los cambios, que al final les hace actuar y iniciar mediaciones o negociaciones que brindan soluciones a mejores propuestas. Referencia bibliográfica: Carbonell, La aventura de innovar, el cambio de la escuela, cuarta edición, Madrid, Editorial Morata. Bueno, muchas gracias por su atención.